Hola, mi nombre es John Villamizar y voy a exponer con mi amiga Fénix Rondón sobre la fijación de precios, método a partir de la demanda, método a partir de la competencia y métodos basados en el nivel de costos. Demanda de mercado. La demanda de mercado del bien X es la sumatoria de todas las demandas individuales para ese bien. La demanda de María, la demanda de Pepe y la demanda de Carlos. La curva de demanda del mercado es dependiente negativa porque quiere decir que es la relación inversa que hay entre el precio y las cantidades. Vamos a hablar sobre el incremento o reducción en la demanda. En el primer caso tenemos que la demanda aumenta por varias razones. Puede ser por el aumento del precio del bien sustituto, disminución en el precio del bien complementario, un aumento en el ingreso del consumidor, cambios favorables con respecto a los gustos y las preferencias del consumidor, aumento de número de consumidores y también a una reducción en los impuestos sobre las compras. Tenemos una reducción en la demanda cuando disminuye el precio del bien sustituto, aumenta el precio del bien complementario, disminuye el ingreso de los consumidores, cambios desfavorables en los gustos y preferencias de los consumidores y disminución del número de consumidores, también en un aumento del impuesto sobre las compras, bueno, y entre otros muchos factores que no mencioné. Determinación de precios de mercado. Ocurre cuando la oferta y la demanda se intersectan. En ese punto tenemos el precio de equilibrio. El precio de equilibrio representa cuando los consumidores y productores coinciden con las expectativas. Ninguno de los dos está dispuesto a disminuir o aumentar el precio. ¿Por qué? Porque cuando se establece un precio por encima del precio de equilibrio, tenemos que hay una oferta no vendida, un exceso de oferta. Esto ocurre cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. En el caso que se determine un precio por debajo del punto de equilibrio, habría una demanda insatisfecha. Esto quiere decir que va a haber escasez de producto. Esto quiere decir que la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Con respecto a la clasificación de la demanda, según el coeficiente tenemos a la demanda perfectamente inelástica, demanda inelástica, demanda elástica unitaria, demanda elástica y la demanda perfectamente elástica. En el ejemplo de la demanda perfectamente inelástica tenemos la insulina y la sal. En el caso de la demanda inelástica tenemos la gasolina y otros bienes de primera necesidad. Y con la demanda elástica tenemos la computadora, los carros, que son bienes de lujo. Bienes sustitutos. Tenemos dos bienes, el azúcar y Splenda. Cuando aumenta el precio del azúcar, las personas van a dejar de consumir azúcar y van a querer demandar otro bien que sea sustituto, como por ejemplo el Splenda. Y al ocurrir esto, la curva de demanda aumenta. En el caso de que el azúcar disminuya, las personas van a querer consumir azúcar y van a dejar de consumir Splenda como bien sustituto. Bienes complementarios. Tenemos dos bienes, la leche y la avena. Cuando el precio de la leche disminuye, la demanda de avena va a aumentar. Esta relación inversa ocurre cuando ambos bienes son complementarios, cuando se complementan. En el caso de que el precio de la leche aumente, la curva de demanda va a disminuir. Bienes independientes son aquellos bienes que no tienen relación entre sí. Al aumentar el precio de un bien, no va a alterar la curva de demanda del otro. Por ejemplo, tenemos la gasolina y los paraguas. Una variación de un precio no va a afectar la curva de demanda del otro. Y los bienes inferiores están relacionados directamente con el ingreso del consumidor. Al aumentar el ingreso del consumidor con respecto a los bienes normales, la cantidad demandada aumenta. Y cuando tratamos los bienes inferiores, cuando aumenta el ingreso, la cantidad demandada del bien disminuye. Y en el caso de que disminuya, va a pasar todo lo contrario. Los bienes normales podemos considerar el jamón de pavo y con los bienes inferiores el jamón fiambre. Ahora vamos a hablar sobre la relación entre la elasticidad del precio de la demanda y el ingreso del vendedor. El ingreso del vendedor es igual al precio por la cantidad vendida. Cuando la elasticidad de precio es mayor a 1, eso quiere decir de que el bien es elástico. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que disminuir el precio hasta que la elasticidad de precio sea igual a 1. En ese punto el ingreso va a ser máximo para el vendedor. Cuando la elasticidad de precio de la demanda es menor a 1, quiere decir que es un bien inelástico. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que aumentar el precio del bien para que la elasticidad de precio sea igual a 1. En ese punto estaríamos maximizando los beneficios del vendedor. Y cuando cuando la elasticidad de precio del bien es igual a 1, no tenemos que hacer nada, porque ya estamos maximizando el beneficio del vendedor.
Ahora voy a hablar sobre la estructura de mercado y me voy a centrar en el precio de cada uno de estos mercados. En la competencia perfecta, el control de precios es inexistente, o sea que el precio lo toman directamente del libro juego de la oferta y la demanda. En competencia imperfecta tenemos al monopolio. El control de precios es total, o sea, la empresa fija el precio que ya le conviene porque es la única que produce ese bien. En algunos casos es regulada por el Estado. Competencia monopolística. El control de precios es muy raro por parte del Estado del gobierno. Las empresas toman como referencia el precio de la competencia y también de su estructura de costos. Y en el oligopolio pasa lo mismo que competencia monopolística. El control de precios muy rara vez regulado por el Estado y por el gobierno. Y el precio se toma a través de la estructura de costos y de la competencia. Aquí están los ejemplos de cada una de las estructuras del mercado. Ya con ver estas imágenes podemos saber a cuál estructura de mercado pertenece. Fijación de precios con base en el costo. Políticas de fijación de precios. Las empresas utilizan varias estrategias para fijar un precio, ya que el costo es un importante determinante de la oferta y que el productor lo conoce. Muchas empresas lo toman como base de su precio. Otras utilizan estrategias como la que considera el costeo en las condiciones iniciales existentes en el mercado. Fijación de precios con base en el costo. Para esta fijación debemos tomar en cuenta que la demanda está a un lado de la ecuación de fijación de precios y la oferta está en el otro, ya que los ingresos deben cubrir los costos para obtener utilidades. Por esta razón, muchas empresas comienzan con el costo para determinar el precio. En la mecánica de este enfoque, por lo general, existen algunas bases de costos y un margen. El margen, por otro lado, es el porcentaje que se aplica a un costo base y abarca la utilidad deseada, y los costos no incluidos en el costo base. Las empresas que presentan ofertas de trabajo de manera constante basan el precio de la oferta en el costo. Ahora bien, para poder analizar los costes de manera adecuada, es necesario tener en cuenta los costos fijos y los costos variables, pues desde el punto de vista del marketing, el análisis de estos costes y del margen bruto influye en la empresa ante diferentes niveles de precio. Como podemos observar en la lámina, los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, como por ejemplo los servicios, sueldos y salarios. Ahora bien, los costos variables es aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones del volumen de producción que tenga la empresa, como por ejemplo la materia prima y la mano de obra. De esta manera se podrá calcular el margen de contribución del producto y del global de una empresa, así como el umbral de rentabilidad. Como se ve en la imagen, en el eje de las Y tenemos las ganancias o pérdidas, dependiendo del caso, mientras que en el eje de las X tenemos las ventas. Tenemos también las curvas de gastos fijos, gastos variables y la curva de los gastos totales, que se representa por la sumatoria de estos costos variables y los costos fijos. También se observa la curva de los ingresos totales, la cual se intersecta con los gastos totales, y en ese corte obtenemos el punto de equilibrio, en el cual a partir de ese punto se puede observar el ingreso total y el costo total, donde los ingresos totales representan el precio por el nivel de producción. En el caso del ingreso total, si el precio es menor, vamos a tener pérdida, porque los gastos totales van a ser mayor que los ingresos totales. Como se observa en el gráfico, nos podemos ubicar en el área de la pérdida. Mientras que en el caso contrario, donde el precio se ha elevado ante el nivel de producción, vamos a tener ganancias, como también observamos en la imagen, ya que el ingreso total será mayor a los gastos totales o costos totales. Por acá vemos un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene costos fijos de $900 y un costo variable de $1 por unidad. La empresa estima que venderá 100 unidades, donde su costo total es de $1,000, lo que se traduce en un precio de $10 por unidad. La empresa desea fijar su margen sobre la venta en un 30%, por lo tanto el precio será igual a 1,30 por 10, eso equivale a $13, y la ganancia será de 3 por 100, lo que equivale a $300. A manera de conclusión, se puede decir que una vez fijado el precio que el cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio, nos puede determinar el precio máximo, mientras que los costes de producir dicho producto nos determina el precio mínimo para que una empresa sea rentable.
Por tanto, es importante tener en cuenta el estudio de mercado, pero tampoco nos podemos olvidar del análisis de los costes que determinará que una empresa sea rentable.